Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy jueves 18 de diciembre. Estamos en la serie Los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 18 y se titula El pino, esperanza que permanece. Este es un devocional que yo tenía muchas ansias de compartir con todos ustedes porque vamos a hablar acerca de uno de los símbolos más populares, más tradicionales, más queridos también de la Navidad, el arbolito de Navidad. También es uno de los símbolos más controvertidos. Hay gente que dice, no debemos poner arbolito de Navidad porque es un símbolo pagano, es adoración a los dioses. Y otros dicen, no es verdad, nosotros celebramos el símbolo de el arbolito de Navidad con un enfoque cristiano, nos recuerda a Cristo y a cosas que dice la palabra de Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar acerca de eso. ¿Lo debemos usar? Sí, no. ¿Cómo usarlo correctamente para que nos apunte a Jesús? Porque a fin de cuentas, ese hemos dicho que es el punto principal de los símbolos, que nos apunten a Jesús. Si no nos apuntan a Cristo, no los celebramos, no son símbolos navideños. Pero si lo hacen, entonces hagámoslo bien. Vamos a reflexionar entonces en el arbolito de Navidad, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra eterna que viene a nuestras vidas cada mañana. Te rogamos, Señor, que el día de hoy nos hables, nos ayudes a entender, Señor, a ser sabios para discernir, Señor, y para usar símbolos de Navidad siempre y cuando nos conduzcan a Cristo Jesús y hacerlo con esa conciencia, porque queremos honrarte a ti y a nadie más. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. El arbolito de Navidad es un símbolo que nos gusta mucho. No, por ahí desde octubre ya las familias están sacando el arbolito de Navidad, van a traer la caja de yo no sé qué sótano donde estaba arrumbado, lo desempolvan, lo sacan y se junta la familia y todos comienzan a armarlo. Esa es la parte bonita, ¿verdad? Después por ahí de enero, febrero, marzo, cuando lo quitamos ya no es tan divertido, pero ponerlo es muy bonito, nos gusta y vamos sacando los adornos. En mi casa teníamos adornos muy particulares, no eran los clásicos adornos de arbolito, puras esferas, puros moños, sino que teníamos un montón de diferentes adornos con figuras de elementos de la Navidad, todo lo que mencionamos, las piñatas, José, María, los renos, el pino y un montón de cosas poníamos sobre el arbolito de Navidad y nos encantaba, era una experiencia familiar muy bonita. Pero hay gente que dice que no se debe hacer, que porque es adoración a los árboles, que viene de tradiciones paganas, y el día de hoy vamos a responder eso, mis queridos hermanos. Así es que voy a ir a 5 preguntas. Pregunta número 1, ¿tiene un origen pagano? ¿Es verdad que la tradición del árbol de Navidad tiene un origen pagano? ¿Dónde comienza el origen del arbolito de Navidad? Bueno, como tal, la tradición de poner un árbol de Navidad dentro de las casas parece que tiene un origen más bien cristiano, sobre todo en la región de Alemania, como también hablamos de las coronas. De pronto es difícil saber exactamente cuándo nacen las tradiciones, ¿no? Piensa tú en cualquier tradición que existe en el mundo. No podemos ir a la primera persona que inventó la tradición porque la mayoría de las veces las tradiciones se hacen populares y hasta que son populares nos empezamos a preguntar quién la inventó, y cuando nos empezamos a preguntar quién la inventó ya nadie se acuerda. Es como si tú te pones a preguntar quién fue la primera persona que coció un pan, ¿no? Que horneó pan. Pues no, es imposible saberlo. Pero parece que las evidencias que tenemos en la historia es que la tradición como tal del árbol de Navidad más bien tiene un origen cristiano. Fue un hombre llamado Bonifacio, que se le conoce como el apóstol a los germanos. Él le llevó el evangelio a estos pueblos germanos de lo que hoy es Alemania y predicó el evangelio. Y sí, en estos pueblos germanos había una amplia tradición del uso de ramas verdes en el invierno. Y es bastante obvio, pues porque en esa región hay pinos y otro tipo de árboles que permanecen verdes en el invierno. No todos los árboles permanecen verdes en el invierno. A la mayoría se le ponen sus hojas amarillas, cafés y luego se caen y se quedan sin hojas, sin ramas. Sin hojas en sus ramas, pero los árboles de hoja perenne como el pino permanecen verdes en el invierno, y eso nos habla de la esperanza que permanece aún en medio de las circunstancias difíciles. Y para los germanos este era un símbolo de vida, de esperanza, y muchos de ellos adornaban sus árboles fuera de las casas, y muchos de ellos conservaban hojas verdes en el invierno que les recordaba que viene la primavera. Pero no hay evidencias de que los pueblos germanos tuvieran la tradición de poner un árbol dentro de sus casas, cubrirlo de luces y de esferas. Más bien parece que se trata de una forma de evangelización también que inventó Bonifacio y los evangelizadores a los germanos para contarles la historia de la Biblia. Porque, ¿qué crees?
en la historia de la Biblia también hay árboles. En la historia de la Biblia hay árboles importantes. Los árboles en el huerto del Edén, el madero en el que fue crucificado nuestro Señor Jesús y el árbol de la vida del que dice el Apocalipsis que volveremos a tomar. Así es que sí, hay una tradición de el uso de ramas verdes en el invierno en los pueblos germanos, paganos, pero la tradición como tal de poner un árbol dentro de las casas, no hay evidencia de que la hayan hecho los germanos, sino más bien parece de origen cristiano, en época de Bonifacio, en finales de la Edad Media o mediados de la Edad Media, hace muchísimo tiempo, para enseñar la historia de la Biblia. Todavía no necesariamente de Navidad, pero sí de la Biblia. Vamos a la segunda pregunta. Número 2. ¿Era adoración a los árboles? Porque hay quienes dicen que el árbol de Navidad viene de una tradición de adoración a los árboles. Y te digo algo, sí, hay muchas culturas en la antigüedad que han adorado a los árboles. Pero, a ver, hermano, te voy a preguntar algo. ¿Todo lo que hacen los paganos lo vamos a dejar de hacer? Porque hay quienes dicen, no, es que los paganos usan árboles en su religión. ¿Qué crees? Los paganos también oran a sus dioses. ¿Vamos a dejar de orar a nuestro Dios? Los paganos también hablan de sacrificios a sus dioses. ¿Vamos a dejar de creer en el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Vamos a dejar de hacer todo lo que hacen los paganos? Los paganos también comen. Los paganos también usan redes sociales. ¿Vamos a dejar de hacerlo? No, hay cosas que todas las culturas los hacen. Ya habíamos hablado acerca del sol, la luna, las estrellas. En otras religiones se adora el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué hacemos? Cada vez que en la Biblia aparezca sol y luna, ¿vamos a quitarlo de la Biblia? No, nos lo vamos a hacer con un enfoque cristiano, correcto. El sol, la luna son creación de Dios. Y en la Biblia se habla del sol para hablar de Cristo Jesús. Él es el sol de justicia, dice la palabra de Dios. Así es que necesitamos tener más discernimiento. Nosotros no adoramos al árbol de Navidad. Si hay otras culturas que adoran a los árboles, pues ellos hacen lo que cada religión hace, pero nosotros no adoramos al árbol de Navidad. Para nosotros es un símbolo y ya está. Además, ¿sabes que un montón de cosas de nuestra cultura vienen del paganismo? Por ejemplo, los días de la semana. Lunes, día de la luna, martes, día de Marte. Hay un dios griego que se llama Marte. Los días de nuestra semana, los meses de nuestro año vienen del paganismo greco-romano. Lunes, día de la luna, martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio. Incluso en inglés, todos los días, porque en español sábado y domingo sí viene de tradición judeocristiana, pero en inglés, Sunday es el día del sol. Y vamos a dejar vamos a inventar otros días, vamos a tener nuestro propio calendario los cristianos solamente porque los meses vienen de los dioses griegos y los días vienen de los dioses grecorromanos. No, simplemente vamos a entender que son solo nombres y ya está. Te digo algo, de hecho me parece más superstición los que creen que por poner un árbol de Navidad dentro de tu casa estás metiendo demonios o dioses. Es un árbol, es un símbolo, está hecho de plástico. Si es natural, es creación de Dios. Y si es artificial, es un pedazo de plástico y ya está. No es un Dios, es un objeto. Es más superstición el que cree que meterlo es tener adoración pagana en tu casa. Es un objeto que para nosotros nos recuerda algo, que ahorita llegaremos a eso. Pregunta número 3. ¿Se trata de idolatría? Porque hay quienes dicen que cuando metes un árbol en tu casa estás metiendo dioses. Y cuando pones los regalos y te agachas, estás adorando a ese Dios del árbol. Perdón, pero eso es una superstición absurda. La adoración no puede ser por accidente. Déjame te pregunto, ¿a poco alguien es cristiano solo por traer una Biblia bajo el brazo? ¿A poco alguien es cristiano solo por entrar a una iglesia? No, ser cristiano, adorar a Dios es un asunto de decisión, de voluntad. Es un asunto de rendición delante de Él. Y así como no puedes adorar a Dios por accidente, tampoco puedes adorar a otros dioses por accidente. No porque te agaches para poner el regalo estás adorando un árbol. Es como si, imagínate, vas por la calle, las cintas, las agujetas de tus zapatos se desabrochan. Entonces te agachas para abrocharlas y en ese momento pasa alguien frente a ti. ¿Lo estás adorando? No, es absurdo, perdón, pero es absurdo. No puedes adorar por accidente. La adoración es un acto de voluntad, de rendición delante de Dios. Si es que hemos respondido a 3 preguntas. Número 1, ¿tiene un origen pagano? No, no tiene un origen pagano. Número 2, ¿era adoración a los árboles? No, no era adoración a los árboles. Otras culturas sí adoran a los árboles, pero la tradición específica del arbolito de Navidad
es un símbolo cristiano. Número 3, ¿se trata de idolatría? Absolutamente no. Bueno, los que adoran a los árboles sí, pero los que ponemos un árbol que nos recuerda a Cristo, no. Si es que vamos a la cuarta pregunta, ¿es un símbolo bíblico? ¿Qué crees? Sí, sí es un símbolo bíblico. Ahora, no, la Biblia nunca nos dice que debemos poner un árbol de Navidad dentro de nuestras casas, pero en la Biblia el árbol es un símbolo. De hecho, en la Biblia, en tiempo de Abraham, había pueblos que adoraban a los árboles o que consideraban a los árboles algo sagrado. ¿Qué crees? Dios se le apareció a Abraham y a los patriarcas en árboles, en el encinar de Mamre, entre otros, en lugares que eran comunes para su tiempo. Los otros pueblos adoraban a sus dioses en los bosques, cerca de un gran árbol, pues Dios se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, a Moisés en la zarza ardiendo. No adoramos a los árboles, pero Dios sí usa los árboles para decirnos cosas. Y sí, en la Biblia hay árboles, y ahorita llegaremos al final, pero déjame primero respondo esto. ¿Es un símbolo bíblico el árbol? Sí, mi amado hermano, no. Otra vez, no se nos dice que pongamos un árbol en tiempo navideño, pero te digo algo, no todo lo que no aparece en la Biblia es antibíblico. Hay un montón de cosas que hacemos de las que la Biblia no habla. Por ejemplo, la Biblia no dice de nuestras redes sociales, la Biblia no dice de la inteligencia artificial, la Biblia no dice del celular y un montón de otras cosas. Y no significa que es pecado, significa que no existían en aquella época y que debemos usar los principios de la Biblia para enfrentar los tiempos de hoy. Debemos rechazar la adoración a los árboles, sí, pero no debemos rechazar el uso de árboles por completo, porque aquí viene la quinta y última pregunta. ¿Qué significa para los cristianos? Bíblicamente, cristocéntricamente, ¿qué significa para los cristianos el árbol? Bueno, en la Biblia se usa el árbol en muchas ocasiones y esto es lo que nos debe recordar. Número 1 tiene que ver con la provisión de Dios. Dios les dijo a Adán y Eva, coman de todo árbol del huerto. Habla de la provisión de Dios. Número 2, nos habla de la comunión con Dios. Había un árbol en específico que representaba la presencia de Dios, la relación con Dios. Se llamaba el árbol de la vida. Número 3, la obediencia a Dios. Dios les dijo, de este árbol, el árbol de la ciencia, no deben comer. Ese árbol representa la obediencia a Dios, el hecho de que hay bien y hay mal, y el ser humano escogió el mal. Y de hecho, se cree que Bonifacio por esto comenzó a utilizar el árbol, no tanto por la Navidad, sino para enseñarles a los pueblos germánicos que Dios había dado provisión de todos los árboles, pero de uno había dicho, de este no comerán, y otro representaba la comunión con Dios, que dice el Apocalipsis, que volveremos a comer, por Cristo Jesús, volveremos a comer del árbol de la vida. Número 4, nos habla de nuestro carácter cristiano. La Biblia dice que el que ama a Dios es como árbol plantado junto a corrientes de agua. En el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Número 5, nos recuerda ahora sí, la Navidad, el advenimiento del Mesías. Dice la Biblia en Isaías 11 que del tronco de Isaí vendrá una nueva rama, un renuevo. Y ese es Jesucristo, el Mesías. Así es que sí, el árbol nos recuerda la Navidad también. Número 6, el madero en el que Cristo dio su vida. Cristo colgó de un madero. En inglés se dice a tree. Cristo colgó de un árbol, podríamos decir. Y la Biblia dice, maldito el que cuelga de un árbol. Y Cristo Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. Él murió en la cruz por nuestros pecados y el árbol nos recuerda eso. También nos recuerda la esperanza que no muere con el invierno. Se utilizaba estos árboles de hoja perenne que no cae, que permanece verde aún en el invierno para recordarnos que hay vida. Y Cristo Jesús vino a darnos vida. La madera de sus ramas nos recuerda el madero en el que Él dio su vida. Las esferas rojas en sus ramas nos recuerda el color de la sangre que derramó por nosotros. Mis amados hermanos, no es un símbolo pagano, es un símbolo cristiano. Y usémoslo de esta manera, cristocéntricamente, y que nos recuerde al Mesías que vino para darnos vida. Gracias, Padre Santo, por este hermoso símbolo que nos recuerda tu bendición, Padre. Ayúdanos a usarlo como se debe. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.